Influencia del periodo colonial en el desarrollo empresarial, social y económico de Colombia. Antes de empezar a hablar de eso, hay que empezar a hablar del descubrimiento, la conquista y la colonización. El descubrimiento se llevó a cabo en el año de 1492 y 10 años después se dio el descubrimiento de la costa caribe colombiana por el sevillano Rodrigo de Bastida. La conquista se llevó a cabo en el periodo de 1501 y 1550. Se da el sometimiento de las comunidades y pues los españoles se apoderan de los territorios y de los bienes de los indígenas. Las primeras ciudades que se fundan está Santa Marta. La colonia es el periodo que se da entre 1550 y 1810. Aquí pues ya se consolida el poder del territorio colombiano por los españoles y los indígenas son sometidos a realizar trabajos de esclavitud con largas jornadas, lo cual hace que baje la población y se van obligados a traer a los negros africanos para que reemplacen a los indígenas. La economía se empieza a basar en lo que es la minería de oro y plata y como segunda alternativa los cultivos y la ganadería. Las organizaciones de las comunidades indígenas antes de la colonización. Antes de la colonización en Colombia existían 3 grandes familias indígenas que eran los chichas, los caribes y los lolos. Los más grandes eran los chichas, en donde se encontraban los muiscas y los tairones, quienes pues alcanzaron un mayor desarrollo científico, intelectual para su época. Ellos estaban organizados de tal manera que estaban conformados por clanes o familias extensas y varias familias conformaban lo que eran las tribus. El grupo de tribus conformaban lo que era la confederación y era comandado por un zipa o un saque. La organización política se regía por las normas de una cultura matriarcal basada pues en las leyes y los preceptos religiosos. Esta era transmitida de forma oral y ordenada pues por el más alto indígena, que era el que los dirigía a todos. Su economía se basaba básicamente en la agricultura y como actividad secundaria la caza, la pesca. También empezaron lo que eran las explotaciones de oro, de plata, la construcción, la orfebrería y la cerámica. La organización sociopolítica durante la colonia estaba conformada por lo que era la Real Audiencia, que era una jurisdicción civil y criminal amplia, muy diferente a lo que conformaba a la comunidad muisca. Pues la organización social también está estratificada por los españoles, los criollos, los mestizos, los indios y por último los negros y mulatos. Estos estaban todos bajo el poder de los virreyes, que eran quienes gobernaban, que eran los españoles. La Iglesia Católica pues se encargaba de la enseñanza y de la evangelización de todos los esclavos y de todos los indígenas. La economía que hubo durante la colonia pues se caracterizó por la obtención de la riqueza inicialmente de los indígenas, que ellos poseían, los artículos, los adornos y todo lo que ellos tenían. Luego empezó a trabajarse pues la minería como actividad principal y como dije en un principio los indígenas eran quienes trabajaban, pero luego al ir bajando la población se vieron obligados a traer a los esclavos africanos para que hicieran la labor que hacían los indígenas. Más tarde se dieron cuenta que la agricultura era necesaria y la ganadería debido a que tenían que soportar estas personas que trabajaban y no tenían alimento, y empezaron a trabajar la agricultura y la ganadería como actividades secundarias. La organización de las actividades económicas pues se dieron por mita, encomienda y resguardo. Eran las principales formas en que se organizaba el trabajo y la agricultura. Esta encomienda básicamente se encargaba era que le entregaban un número de esclavos y de indios a un gobernante y ellos se encargaban de administrarlos y de ponerlos a trabajar y pagarles y mantener. También se cobraban unos impuestos con los que se ayudaba a solventar todos los gastos de los virreyes y a pagar todo lo que se gastaba. El desarrollo del sistema comercial ineficaz originó el contrabando y unos años después se generaron medidas que dieron paso al libre comercio entre los puertos de América y España. Sin embargo, las colonias fueron descapitalizadas con una balanza de pago negativa. Empezaron a hacer intercambios entre el mercado europeo y los indígenas de acá. Sin embargo, pues como les pagaban, siempre salían perjudicados los indígenas.
Los aspectos negativos de la colonización, pues para nadie es un secreto que tiene un carácter oscurantista, pues básicamente porque se dio la esclavitud, la explotación, el abuso de autoridad, de poder, las masacres y todo, pues las expropiaciones que vieron los españoles sobre los mestizos, sobre los indígenas, los criollos y todos sus descendientes, y pues se interrumpió el proceso y todos los avances que los muiscas y que todas las poblaciones indígenas de antes de la colonia pues llevaban. Esto se dio durante casi 3 siglos hasta que se dio pues la... ¿Cuáles son los aspectos positivos? Pues aparte de todas las cosas negativas, también hubo cosas positivas, como fue que se crearon instituciones y formas de organización en Colombia que antes no existían, ¿eh? En el poder político, social, legislativo y judicial. También pues, hubo un intercambio cultural en donde hoy en día las riquezas que hay en esta zona, en América, se debe básicamente a los mestizajes que hubo entre todas las razas. Se trajeron elementos de allá, ¿sí? Como las máquinas, los molinos, le trajeron nuevas formas de pensamiento, nuevas cosas que ayudaron al avance y al progreso que eran desconocidas para América hasta ese momento. La estructuración de las formas de comercialización también es importante, pues el intercambio con el continente europeo era una forma de internacionalización de los productos que antes pues no se conocía. El punto de vista de todo esto es que a pesar de los aspectos negativos, la colonización fue algo positivo, ¿sí? Podríamos denominarlo que en el periodo de colonización esto es marcado dentro de los aspectos antecesores que impulsó y dio origen a la colonización que existe hoy en día. Si nosotros buscamos cuáles son los aspectos que antecedieron a la globalización, nos aparece como el descubrimiento de América, la colonización y la conquista, pues, que fue importante para que se diera eso. Aunque fueron grandes las pérdidas de recursos humanos y materiales, pues hubo un enriquecimiento de cultura, de tradiciones, las creencias religiosas. Por otra parte, pues se crearon nuevas ideologías que impulsó más tarde lo que fue la independencia, la lucha de los derechos humanos, todo eso que allá en el continente europeo ya se vivía. Otro ámbito en el cual hubo también pérdidas fueron los grandes beneficios económicos, pues se llevaron muchas riquezas y eso, pero también se crearon instituciones y formas de comercialización que no eran desconocidas para acá y que con la colonización pues se dio un auge a que esto saliera a flote. Entonces, pues a pesar de todo lo negativo, para mí también hubo cosas muy positivas y por eso mi punto de vista es a favor. La bibliografía en todo lo que nos apoyamos